Hola compañeros, el tema del día de hoy es litiasis de vías urinarias y lo vamos a presentar mis compañeros Medina Manuel, Villagrán Melina, Villegas Miriam, Zamora Vanessa y su servidor Maturana Jesús. Y la clase está coordinada por el doctor David Sánchez Tirado. La siguiente, por favor. Bueno, antes de pasar a hablar directamente del tema, hacer un breve recordatorio de lo que es el sistema urinario. Tenemos que este va a estar compuesto por los dos riñones, ambos uréteres, la vejiga y la uretra. Como pueden observar en la imagen, los riñones es un órgano par que van a medir alrededor de 10 centímetros de largo, 5 de ancho y 5 de grosor. Estos se van a encontrar en el abdomen posterior, van a ser órganos retroperitoneales y lo más característico de estos es que en su cara superior van a presentar lo que son las glándulas suprarrenales y en su borde medial cóncavo van a tener varias estructuras que van a conformar lo que es el hilio renal. Estas van a ser principalmente la arteria renal, la vena renal, la pelvis renal y los nervios asociados. Vamos a encontrar que los riñones se van a localizar principalmente entre lo que sería la doceava vértebra torácica y hasta la tercera lumbar. Y bueno, ya dentro de su fisiología, pues estos se van a encargar principalmente de la producción de orina. Es aquí la base del tema, porque, pues, como se comentará más adelante, va a haber un desequilibrio entre lo que se pueda, bueno, los factores que desencadenan la litiasis renal. En este caso, pues los litos se van a presentar o se van a formar en el riñón. Simplemente las demás estructuras van a ser un paso en donde nos va a poder generar síntomas esta patología. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí podemos encontrar que tiene dos componentes en su histología el riñón, lo que es la médula y la corteza. Pues ya dentro de la corteza, dentro de ambas estructuras podemos encontrar la nefrona con sus diferentes componentes, que sería el glomérulo y bueno, los conductos colectores, los túbulos colectores, que estos van a desembocar para formar lo que son los cálices menores y finalmente los cálices mayores, que van a ser alrededor de 2 a 3 por cada riñón. Y finalmente ya van a seguir su recorrido hasta lo que sería el uréter, principalmente por la pelvis renal, que es esta parte distendida que se puede observar, que conforma parte del uréter. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al uréter, no, pues bueno, aquí es prácticamente la estructura más importante de este tema, ya que es donde después de su formación en el riñón, su recorrido hacia el uréter es lo que nos va a provocar lo que se denomina cólico nefrítico. Pero bueno, en este caso el uréter van a ser dos estructuras que son conductos tubulares que se van a dirigir inferiormente hacia lo que es la vejiga urinaria. Estos túbulos van a ser de aproximadamente 25 a 30 centímetros de largo y lo más importante es que tienen un diámetro de luz de aproximadamente 6 a 8 milímetros. Por lo tanto, cualquier lito que tenga un diámetro superior a esto nos va a empezar a generar ya un problema. Y otra cosa importante que hay que mencionar es que durante todo el trayecto de los uréteres van a presentar tres pues estrecheces, que es una disminución de la luz y por lo tanto el lito va a tener más predisposición a generar síntomas. Estos van a ser a nivel superior, pues en lo que sería la unión de la pelvis renal con el uréter, a nivel un poco inferior, principalmente a la altura de donde se encuentra con las arterias y ya a nivel inferior cuando desemboca dentro de la vejiga urinaria. La siguiente, por favor. Bueno, ahora pasando con lo que es la vejiga, tenemos que esta es una cámara muscular que se compone principalmente de lo que se denomina el músculo detrusor. Esta va a ser un almacenamiento para la orina y se compone principalmente de lo que serían, bueno, más bien se puede dividir en cuatro porciones. Lo que es el vértice, que es la parte más anterior, que va a estar en comunicación con la sínfisis del pubis,
El fondo, que este es muy importante porque aquí vamos a encontrar lo que es el trígono vesical, que va a estar conformado por los orificios ureterales y el orificio uretral. Va a estar la tercera estructura, o bueno, el tercer componente va a ser el cuerpo, que es la parte más grande, y por último tenemos el cuello, que es la porción inferior, que en el caso del hombre, pues va a estar rodeado por lo que es la próstata. La siguiente, por favor. Y bueno, ya nada más por último, lo que sería la uretra, en este caso, tanto en el sexo femenino como en el masculino, va a variar considerablemente, ya que en el sexo femenino únicamente va a tener un largo de aproximadamente unos 5 centímetros, y en cambio en el sexo masculino llega a medir de 18 a 22 centímetros y tiene pues diferentes porciones, o se le puede estudiar de diferentes porciones. La intramural, que es principalmente la que se va a encontrar antes de llegar a la próstata, que va a ser de alrededor de 1 centímetro. La prostática, que va a ser la que va a recorrer, pues evidentemente la próstata, que es de alrededor de 3 a 4 centímetros. La membranosa, que es alrededor de 1 a 2 centímetros. Y ya por último, la parte más larga, que sería de 3, de la parte esponjosa, que es de 10 a 15 centímetros. La siguiente, por favor. Y bueno, ya pasando ahora sí lo que es el tema de litiasis de vías urinarias, tenemos que esta es una patología que se le puede denominar también urolitiasis o nefrolitiasis, y va a ser la agregación de cristales en la orina que, como se comentará más adelante, la mayoría de las veces va a ser compuesto por oxalato de calcio. Principalmente vamos a tener que como manifestación principal es el cólico renal o cólico nefrítico, aunque no siempre se debe a litos. Por lo tanto, hay que pues, hacer un buen diagnóstico diferencial. Y la presentación sintomática más común bueno, más bien este cólico nefrítico es la presentación sintomática más común de la urolitiasis. La siguiente, por favor. En cuanto a su epidemiología, tenemos que este tiene una incidencia de alrededor del 0.5% y su prevalencia es un poco mayor, alrededor del 5 al 12%. Tenemos que hay una relación entre ambos sexos, en donde predomina la del sexo masculino en aproximadamente de 2 a 4 casos por cada uno femenino. El predominio de la presentación de la litiasis va a ser principalmente en la tercera década de la vida, y en las mujeres puede existir un segundo pico en la quinta década de la vida, que se va a deber principalmente a la menopausia por este proceso de resorción ósea que nos va a generar una hipercalcemia y da después finalmente el aumento de calcio en la orina. También tenemos que como factores predisponentes hay una mayor incidencia en aquellas personas que tienen obesidad o diabetes mellitus, y prácticamente lo más importante que hay que rescatar es que esta es una patología que tiene una alta recurrencia. Se calcula que aproximadamente la mitad de los pacientes van a tener una recurrencia a los 5 años, y 3 de cada 4 van a igualmente presentar una recurrencia a los 25 años. La siguiente, por favor. En cuanto a esa etiología, esta es muy variada. Hay diferentes causas que pueden asociarnos a la formación de la litiasis. En general tenemos a los factores generales como litiasis en edades tempranas, familia formadora de litiasis, es decir, hay un componente genético. Litiasis con infección, que como se va a comentar más adelante, una de los tipos de litiasis es de estrubita, y estos se presentan por microorganismos que tienen la enzima ureasa. Por lo tanto, las mujeres, al presentar una mayor cantidad de infección de vías urinarias, igualmente van a ser la población más prevalente en presentar este tipo de delitos. Y igualmente aquellos pacientes que que tengan un único riñón o que tengan trasplante de riñón. En cuanto a las patologías asociadas a la formación de litiasis, tenemos que cuando tenemos una presencia alta de calcio en la orina, lo primero que hay que descartar es que este calcio no se encuentre, o bueno, si es que se encuentra en sangre. Y una patología importante que hay que descartar en este caso sería el hiperparatiroidismo. Igualmente tenemos lo que es el síndrome metabólico, la nefrocalcinosis,
enfermedad renal poliquística. De ahí podemos derivarnos a lo que son las causas genéticas, en donde principalmente hay que destacar lo que es la acidosis tubular renal, la hiperoxaluria primaria y la cistinuria. En cambio, tenemos también litiasis secundaria a fármacos. Estas pues se pueden dividir en las diferentes clasificaciones, es decir, hay fármacos que nos pueden predisponer a cierto tipo de litos. Aquí las más importantes son la acetazolamida, el topiramato y la vitamina C. Y por último tenemos anormalidades anatómicas asociadas con la formación de litiasis, como puede ser la estrechez ureteral, la estenosis del piso ureteral, divertículo caliciliar, el reflujo vesicoureteral, pues, por mencionar algunos. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la fisiopatología. Tenemos que en su clasificación de la urolitiasis se va principalmente a dos tipos. Hablando de los cálculos primarios, como ya había mencionado mi compañero Maturano hace un momento, los cálculos primarios van a ser siempre de origen renal y estos pues van a migrar hacia las vías urinarias inferiores. Y bueno, los cálculos secundarios, estos se desarrollan a partir de complejos matriz cristales sobre cuerpos extraños en los conductos urinarios o en asociación con obstrucción e infección crónica. Estos no significa que van a ser siempre factores iniciales, sino que más bien van a promover la formación de cálculos. Y pues bueno, cabe recalcar que cada piedrita o cada lito va a estar compuesta de los cristales y la matriz. Cuando hablamos de matriz, nos referimos a una mucoproteína que existe de forma laminar, casi amorfa y que su origen va a ser renal. Entonces, bueno, para entenderlo en otras palabras, los cálculos primarios son los de origen renal y los cálculos secundarios son los que ya se van a ir formando, si ya hay un cálculo ahí, se van formando más. La que sigue, por favor. La litiasis renal también la podemos clasificar según su actividad en metabólicamente activa. Esta abarca la formación de una nueva piedra o de un nuevo cálculo en el último año y el crecimiento de litos ya existentes en el año pasado o antecedente de arenilla en el último año. Y también se va a clasificar en metabólicamente inactiva, que quiere decir esto, que no ha ocurrido ninguno de los hechos anteriores, o sea, no ha habido cambio en la formación de litos en el año transcurrido. También tenemos una actividad metabólica indeterminada. Esto quiere decir que los datos disponibles son inadecuados para hacer la clasificación. Y por último, hablamos de actividad quirúrgica cuando nos referimos a que es necesaria una cirugía porque el riñón tiene un lito que está obstruyendo o que está infectado y además el paciente nos va a referir datos de hematuria o de dolor. Entonces ya esto va a ser, digamos que va a requerir una cirugía. ¿La que sigue? También podemos clasificar a los litos de acuerdo a su composición y estos los podemos clasificar como cristales de oxalato de calcio, que como ya nos habían mencionado, este va a ser el más frecuente, hasta en un 60%. Su etiología puede ser idiopática por una hipercalciuria con una eliminación urinaria mayor a 300 miligramos o por una hiperuricosuria. Estos van a ser más frecuentes en la tercera y cuarta década de la vida y normalmente suelen ser polimorfos, facetados, con sus bordes bien nítidos, firmes, duros y de un color oscuro. Radiológicamente, pues son radiopacos. Luego tenemos a los cristales de fosfato cálcico. Estos van a ser el resultado de la interacción entre el calcio filtrado a nivel renal y sustancias, en este caso como fosfato, y su frecuencia es de hasta el 15%. Su etiología puede ser por una hipercalciuria con hipercalcemia, por ejemplo, en pacientes con hiperparatiroidismo primario, con una metástasis ósea, mieloma múltiple y más frecuente se da en estos pacientes. Radiológicamente es radiopaco. Luego tenemos a los cristales de ácido úrico. Estos van a tener una frecuencia del 6%. Se va a presentar más en pacientes con una hiperuricosuria mayor a 800 miligramos de ácido úrico, una mayor excreción y menor absorción. Estos se pueden ver en pacientes que tienen gota o, bueno, que se relacionan a un alto consumo de carnes rojas y mariscos. También en pacientes con enfermedades mieloproliferativas, con medicamentos naturales ricos en ácido úrico, en pacientes obesos o en pacientes con resistencia a la insulina por un bajo flujo urinario.
el pH puede ser ácido y va a favorecer a que el ácido úrico se sedimente. Y bueno, como característica, estos suelen ser radiolúcidos. Luego tenemos a los cristales por estruvita, con una frecuencia del 15%. Estos van a ser cálculos coraliformes, se van a producir en pacientes con antecedentes de infecciones urinarias de repetición, ya como ya nos había mencionado Maturano. Estos asociados a gérmenes productores de urasa, como Proteus principalmente. También se puede dar en pacientes con pielonefritis, con oliguria y hematuria, y obviamente van a ser más frecuentes en las mujeres. Y la característica es que son radiopacos. Luego tenemos a los cristales de cistina. Estos van a ser poco frecuentes, con un 1 a 3%. Se producen principalmente por errores innatos del metabolismo de aminoácidos dibásicos, estos como la ornitina, la lisina, adenosina, cistina. Y esto se presenta con mayor frecuencia en personas entre la segunda y tercera década de la vida. Su característica es que son amarillentos o anaranjados y son poco radiopacos. También, la que sigue, por favor. También lo podemos clasificar de acuerdo a su etiología, pero bueno, eso ya lo mencionó mi compañero Maturano. Y por último, lo clasificamos de acuerdo a su ubicación, y esta va a ser más frecuente en el uréter, exactamente en zonas como la unión pielo-ureteral, el uréter distal a nivel de los vasos ilíacos y a la unión uterovesical. La que sigue. Ahora sí vamos a hablar un poquito más de la fisiopatología, en cómo se forma un cálculo. Bueno, esto va a ser una secuencia de eventos que va a incluir principalmente la saturación urinaria, luego la supersaturación urinaria, luego viene una nucleación, luego el crecimiento de los cristales, la agregación de otros cristales y retención de cristales, y finalmente tenemos la formación de un cálculo. En este mecanismo fisiopatológico se ven involucradas sustancias potenciadoras e inhibidoras de la litogénesis, cuyos cambios en la concentración urinaria van a ser claves en el desarrollo de los litos. Los principales potenciadores van a ser el bajo volumen urinario, siendo un factor de riesgo para todos los tipos de litos, seguidos de una hipercalciuria y también de una hiperuricosuria. Mientras que el citrato y el magnesio van a ser los principales inhibidores, por lo cual si tenemos una hipocitraturia y una hipomagnesuria, pues van a ser mecanismos litogénicos. Más adelante voy a explicar más a detalle esta parte. La que sigue. Bueno, como ya lo había mencionado hace rato, el primer requisito para la formación de cálculos va a ser la hipersaturación de la orina, que va a depender del pH urinario, de la fuerza iónica y sobre todo de la concentración de solutos. Hay que recordar un poco las propiedades físico-químicas. Cuando nos referimos al producto de una solubilidad, nos habla de que debe de existir la misma cantidad de solvente que de soluto para que exista un equilibrio en una solución. Si hay más soluto, se van a generar precipitados. En este caso, si lo referimos a la orina, lo ideal es tener una orina que tenga la misma cantidad de soluto que de disolvente. Pero ¿qué pasa cuando nuestra orina esté muy concentrada? Pues se va a ver un poquito más amarillenta. Quiere, así como en la imagen, la última, que se ve más amarillo, y pues esto quiere decir que tenemos un desequilibrio en donde vamos a tener mucho soluto y un escaso disolvente, dando como resultado pues una orina hipersaturada. Cuando esta saturación aumenta, se va a iniciar la formación de los cristales, y al unirse varios cristales se va a producir como tal la formación de la litiasis. La que sigue. Otros factores que nos van a provocar la formación de un cálculo, además de una saturación urinaria, va a ser el cambio del pH urinario. Un pH elevado o básico va a favorecer la formación de cálculos de fosfato cálcico y de estruvita, mientras que un pH disminuido o ácido nos va a favorecer la formación de cálculos de ácido úrico y de cistina. También vamos a tener una alteración de los inhibidores urinarios de la cristalización. Los inhibidores, estos se van a unir a los iones, impidiendo la precipitación de los mismos. Estos ya se los había mencionado, que son principalmente el magnesio y el citrato. Entonces, obviamente, pues una hipocitraturia se va a asociar a litiasis. También tenemos que un aumento de sustancias litogénicas como las mucoproteínas derivadas del urotelio pueden actuar como matriz, que se van a unir a iones de oxalato, van a saturar la orina de oxalato de calcio
y contribuir así a una cristalización, a una agregación y a un crecimiento del cálculo. La que sigue. Para entender un poquito todo lo anterior, en conjunto tenemos que, bueno, en la práctica clínica la hipersaturación puede ser el resultado de cualquier aumento en la excreción de disolventes en la orina, por ejemplo, calcio, oxalato, cistina, o una reducción en el volumen de la orina debido a una disminución en la ingesta de líquidos o debido a una pérdida extrarrenal de líquidos. Vamos a poner de ejemplo a los cristales de oxalato de calcio, que son los más frecuentes, y que como ya sabemos, supongamos que tenemos todas las condiciones que les mencioné para que se forme un cálculo, principalmente la saturación de la orina, el pH, factores potenciadores y, bueno, específicamente estas moléculas potenciadoras que se encuentran en la superficie de las células epiteliales actúan como receptores de cristales de oxalato de calcio. Los cambios en la cantidad y la estructura de estas moléculas potenciadoras que se encuentran en disolución en la orina van a influir en la adherencia de los cristales y por lo tanto pues van a participar en una urolitiasis. Ya que están formados los cristales, estos se conectan rápidamente con la superficie de las células epiteliales renales, generalmente en la porción terminal de los túbulos colectores, debido a que la superficie de estos cristales se van a comportar como si estuviera cargado positivamente, mientras que la superficie luminal de las células epiteliales se comporta como si estuviera cargada negativamente. Por lo tanto, esta adhesión va a ser debida a reacciones de carga eléctrica. Los opuestos se atraen, como ya sabemos. Y esto hace que el cristal, al comportarse como si tuviese una carga positiva, por medio de esta se ligue a moléculas eléctricamente negativas que emergen de la superficie apical de la célula tubular. Inmediatamente después de la adhesión, los cristales que ya están ahí, digamos que anclados o adheridos, van a servir como un sitio preferencial para la unión de otros cristales y se va a generar un efecto de bola de nieve y posterior la formación de un lito o cálculo como tal. Entonces, no sé, podríamos, para entenderlo, compararlo un poquito con la agregación plaquetaria, algo así pasa igual aquí, que los cristales llaman a otros cristales y pues se genera una agregación y ya posterior se forma la unión de muchos cristales, nos generan el hito. Hay también otros aniones solubles en la orina de los túbulos renales que van a disminuir la capacidad de adherencia de los cristales de oxalato de calcio en la superficie de estas células epiteliales. Las moléculas inhibidoras, como ya les había hablado hace ratito, estos son el citrato y el magnesio. El citrato va a evitar que la adherencia de los cristales de oxalato, cuando están en concentraciones aproximadamente iguales a aquellos que se encuentran fisiológicamente en la orina. Pero cuando el citrato se encuentra disminuido, nos va a dar un efecto totalmente contrario, generando cristales. Otra teoría supone que la formación de litos se inicia en el intersticio medular, luego se forman las placas de Randall en la papila, sobre la cual pues seguirán depositándose los cristales de oxalato de calcio. La que sigue. Bueno, normalmente estos cristales van a pasar a través del tracto urinario sin ningún problema. Sin embargo, ocasionalmente cuando estos son muy grandes, pues pueden causar una obstrucción del sistema de drenaje del riñón que puede resultar en dolor severo, hematuria, infección o alguna falla renal y pues van a obligar al paciente a acudir a un servicio de urgencias por las molestias. Entre los factores de riesgo tenemos principalmente al género. Estos se han identificado diversos factores de riesgo que predisponen a la urolitiasis, como son, bueno, los hombres van a ser más propensos que las mujeres en relación 3:1. Esto puede ser porque las mujeres presentan concentraciones urinarias más bajas de calcio, de oxalato y de ácido úrico, y más altas de citrato que los hombres. Si se acuerdan, les mencioné que el citrato pues era un inhibidor, entonces al tener mayor citrato, pues va a actuar como un inhibidor, lo que hace que la formación de cálculos renales pues sea menor en las mujeres. Otro factor de riesgo es la edad. Aunque se conoce poco acerca del efecto de la edad en la urolitiasis, se sabe que afecta a todos los grupos etarios. Sin embargo, se ha demostrado que la edad de comienzo de la enfermedad litiásica depende básicamente de la composición de los cálculos, ¿no? Y se los mencioné al inicio. Por ejemplo, el de oxalato de calcio se forma en la segunda y tercera década de la vida, tercera y cuarta década de la vida. Entonces va a depender de su composición, más o menos el cómo actúa cada cálculo, ¿no? Los de cistina se comienzan a formar en la primera y segunda década de la vida.
seguido de los cálculos de calcio, que van a ser entre la tercera y cuarta década, y los de ácido úrico suelen comenzar en edades ya tardías, por encima de los 50 años. También podemos tener alteraciones anatómicas. Existen alteraciones que van a favorecer la formación de cálculos. Entre ellas están la ectasia tubular renal o el riñón en esponja, la obstrucción de la unión pielo-ureteral, los divertículos o los quistes en los cálices renales, la estrechez ureteral. Y bueno, todas estas situaciones tienen en común que ocasionan una estasis urinaria que lleva a la condensación del sedimento y finalmente a una cristalización y a una formación de un cálculo. También tenemos como factor de riesgo los factores hormonales. La incidencia de la litiasis renal en hombres se asocia a niveles altos de testosterona, principalmente entre la tercera y cuarta década de la vida. Uno de los fundamentos es que la testosterona nos aumenta los niveles hepáticos de la oxidasa de ácido glucólico, la cual participa en la síntesis de oxalato urinario. Por lo tanto, un incremento de testosterona puede resultar en una oxaluria, que a su vez puede ser responsable del aumento de la predisposición a urolitiasis de oxalato de calcio. Por el contrario, el estrógeno va a inhibir la formación de cálculos mediante el aumento de la expresión de la osteopontina en los riñones y la disminución de la excreción urinaria de oxalato, ¿no? Entonces, otra razón de por qué en los hombres es más frecuente la litiasis. La que sigue, por favor. Bueno, también entre factores de riesgo tenemos factores dietéticos. Puede ser el volumen urinario. ¿Qué quiere decir? Que bajos volúmenes urinarios van a incrementar la saturación de orina y se promueven factores litógenos. Entonces, pues personas que casi no toman líquido, pues van a tener bajos volúmenes urinarios. Personas con una ingesta de sodio. Un incremento en la ingesta de sodio puede favorecer la formación de cálculos, incluyendo el incremento en el pH urinario, en la excreción de calcio y cistina y una disminución en la excreción de citrato. Entonces, aumentan nuestros potenciadores y disminuyen nuestros inhibidores, por ende, pues nos provoca un cálculo. Un aumento en la excreción o ingesta de calcio en la orina va a aumentar la formación de cálculos de oxalato de calcio y de fosfato de calcio. También tenemos que una ingesta de proteína animal, pues se estima que la adición de 75 gramos de proteína a la dieta aumenta 100 miligramos al día la excreción de calcio urinario. La que sigue. Y hay, bueno, también de ácido úrico, ¿no? Entre más proteína y carnes rojas, aumenta nuestro ácido úrico. Entre factores de riesgo tenemos también enfermedades específicas, entre ellos una enfermedad intestinal, ya que, bueno, la pérdida de líquidos en una diarrea crónica va a modificarnos el pH, va a alterar la absorción de diferentes sustancias, lo cual puede llevar a la alteración del pH urinario de forma mantenida, rompiendo el equilibrio en la orina, ¿no? Aparte de que nos puede provocar por la misma deshidratación, un bajo volumen urinario. Entonces ahí le sumamos que tenemos el factor de riesgo, un bajo volumen urinario más un pH alterado, ¿no? También tenemos a la diabetes, que nos va a conducir a un menor pH urinario a través de la alteración de la amianogénesis por el riñón, porque un pH bajo en la orina va a ser el principal factor para la formación de cálculos de ácido úrico. También tenemos como factor de riesgo la obesidad, que estos excretan más oxalato urinario, ácido úrico, sodio y fosfato que aquellas con un índice de masa corporal inferior, ¿no? Entonces tenemos que factor de riesgo, excreción de oxalato urinario, ácido úrico, sodio y fosfato, todo para que se dé un lito. Y la dislipidemia, al tener niveles de triglicéridos altos y HDL bajo, va a aumentar el riesgo de una nefrolitiasis en un 30%. Además de que la mayoría de los pacientes con una dislipidemia pues tienen valores de ácido úrico aumentados, ¿no? Entonces, muchos factores de riesgo para la formación de una litogénesis. La que sigue. En cuanto a su cuadro clínico, tenemos, como ya se mencionó, pues lo más principal que es el dolor. Va a ser dependiendo, bueno, dicen que depende de donde se encuentre. Ya vimos sus ubicaciones de superior, en la mitad, inferior. Y bueno, donde nos van a dar síntomas de cólico renoureteral, pues ya vimos el camino de nuestro uréter, ya nos mencionaron que medía desde 25 hasta 30 centímetros, ¿no? Entonces, todas esas longitud, pues con su inervación, pues va a ser que se produzca y se irradia este dolor tipo cólico renoureteral.
Tenemos que si la parte afectada es la parte superior o la obstrucción está en la parte superior, pues habría una repercusión, una inflamación, lo que haría que se distendiera la cápsula y eso nos provocaría el dolor sordo-lumbar. Otro tipo de manifestaciones que se puede presentar el dolor en este caso es a la hora de orinar, cuando se produzca la micción. Las características regularmente del cólico renal es que es súbito, es ascendente, va aumentando gradualmente y a veces puede ir acompañado de náuseas, vómitos y pues otras variaciones. Entonces lo más común es el dolor, ubicado pues en la fosa renal, ascendente y que a veces va a estar acompañado de las náuseas y vómitos. Aquí vemos que también en la zona lumbar, como les mencioné, cuando se ve distendida esta cápsula de nuestro riñón, se puede irradiar hasta el flanco del abdomen, hasta esta parte, y ya cuando hay una afectación ureteral, esta irradiación del dolor se puede ir hasta toda la zona genital, la ingle y la cara interna del muslo. En caso del hombre, pues también sería de los testículos y de la mujer a los labios mayores. Tenemos que menores de 5 milímetros regularmente van a estar en la vejiga y como ya vimos las dimensiones, aquellos mayores de 7 milímetros va a ser de difícil expulsión. También el tamaño tiene que ver un poco con la localización, pero eso veremos, bueno, con la localización, con el tipo de estudio o lo que nos puede ayudar a demostrar la imagen. Pero bueno, eso lo veremos ahorita. Aquí vemos el cálculo, ya vimos las 3 partes de las estrechez, ya las mencionaron, aquí simplemente pues está el dibujito en la parte superior, donde apenas es la primera parte donde se va a entrar con el uréter, en la segunda cuando están con los vasos ilíacos, y ya la tercera pues cuando va a entrar con la vejiga. Tenemos que en la primera parte, al estar obstruido aquí, todo esto se va a inflamar o se va a congestionar por el inadecuado flujo urinario, y va a distender la cápsula y esto nos daría el dolor lumbar, que ya vimos que se puede irradiar el flanco y el abdomen. De este lado, pues ya vemos que está avanzando más inferior por el uréter y aquí ya nos daría el dolor renoureteral, que pues sería un dolor muy intenso, sería regularmente súbito, puede estar irradiado a la zona de la ingle, de los labios mayores, y de la parte del muslo interno. También es importante mencionar que pues ya vimos que pues es como una caniquita, una piedrita que se va moviendo. Entonces a veces estos síntomas pueden variar, es decir, en un momento puede que tengan unos síntomas muy súbitos y de repente pues el cálculo se mueva y esto haga que haya un ligero alivio de los síntomas o al contrario una complicación de estos. Tenemos, esto también es parte de lo que habíamos mencionado hace rato de los dolores. En esta imagen, pues son a nivel de los niveles del uréter superior, del uréter medio y el inferior a la hora de hacer la palpación, sobre todo la parte abdominal, el uréter inferior, pues de acuerdo a su localización, pues puede ser a lo mejor un poco inapropiada su exploración, ¿no? Entonces, pues sería con el superior y con una buena semiología, historia clínica de los antecedentes y toma agua, todos los factores de riesgo que hemos estado viendo. Y eso al mismo tiempo nos ayudaría a descartar ciertos diagnósticos diferenciales, como pueden ser en la mujer desde en el hombre, desde un torsón testicular, en la mujer igual un torsón, apendicitis, etcétera, diverticulitis y otro tipo de dolores de esa misma zona. ¿Qué más se suelen enviar para el diagnóstico, aparte pues, de la clínica y de todos los antecedentes y la sospecha? Pues el examen a nivel de urinario es importante, ya lo vimos todas las características que podemos encontrar. Desde una primera instancia, el volumen, si este es bien tomado a las 24 horas, podemos darnos una idea de si el paciente toma agua o si no toma agua. Podemos darnos la presencia también de si está pasando por alguna infección o en todo caso que sea por parte de simplemente un proceso inflamatorio donde habría ausencia de bacterias y en caso que hiciéramos un urocultivo saldría negativo, pero tendríamos leucocitos positivos. Entonces hablaría de un proceso inflamatorio. Regularmente suele haber escasa proteinuria, la alteración de la frecuencia miccional, pues ya vimos que puede haber poliacuria y importante también hacer el análisis sedimentario pues para darnos una idea del componente y ya de los componentes podemos darnos una idea de más o menos de qué patología sea, ¿no? O sobre qué orientarse o investigar más el trasfondo del asunto. Otro tipo que es importante mencionar
es la hematuria. La hematuria suele estar muy presente, aunque no es patognomómica o es indicadora 100% de que ya haya hematuria, ya sea una litiasis, no. Pero, sin embargo, suele estar muy presente. Otro efecto adverso un poquito de la hematuria es que solo va a ser presente regularmente a los primeros 3 días que se produce el hito y empieza a afectar todo esto de los uretes. ¿Por qué? Porque pues, posteriormente se para el sangrado y a lo mejor ya no encuentras esta presencia de la sangre. Otro tipo que puedes encontrar o que puedes sospechar, o sí, que a lo mejor sea un paciente que tenga infecciones urinarias recurrentes y hasta que le hacen estudios más avanzados o que hacen un adecuado análisis de los estudios, por ejemplo, de la orina o que veremos más adelante del ultrasonido, etcétera, puede que las causas pues sea unos litos. Y otro caso que se puede complicar, pues puede causar una insuficiencia renal por obstrucción, que pues ya lo hemos visto antes, que se ve alterado el flujo urinario y al final se estanca y produce problemas a nivel retrógrado. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues ya vimos que pueden ser dolor de origen intestinal, está mal escrito. Tenemos también la apendicitis aguda, el cólico biliar, sea una torsión de un quiste, hasta una peronifritis aguda. Pero pues todos estos, ahora sí que con sospechas de una apendicitis aguda, pues ya también será de la edad, ciertas maniobras que vas a realizar, la peronifritis a lo mejor la temperatura, los antecedentes, a lo mejor sale una infección revelada en el examen de orina y etcétera. En los dolores de origen intestinal, pues también los antecedentes de alimentación, la edad, hábitos, etcétera. Y ya con todo lo que hemos visto, ya los diagnósticos, tenemos que los definitivos para la confirmación. El especial, el que más lo tienen, pues sí, el que es el gold estándar, porque pues está muy específico, ¿no? Está muy potente ese estudio, pues es la tomografía axial computarizada, pero pues ya vemos que esta no está en todas las partes, ¿no? Disponible. Entonces, ese es el gold estándar, pero si no lo tienes, bueno, no hay problema. La segunda opción sería el ultrasonido, pero el ultrasonido pues tiene que hacerlo alguien que sepa y pues es como una buena segunda opción el ultrasonido. Además de que nos va a ayudar sobre todo a buscar diagnósticos diferenciales, porque como hemos estado viendo, puede de paso evaluar a lo mejor el apéndice, cierta situación, si no es dónde está la ubicación del hito, ya sea a nivel de la pelvis, del ureter, etcétera. Entonces sirve para descartar otros diagnósticos diferenciales, nos puede ayudar un poco con la ubicación. También es importante usar el ultrasonido cuando los pacientes no pueden realizarse la tomografía, ya sea porque está embarazada o porque son pacientes pediátricos. Y la placa simple de abdomen, esa pues es lo que casi no se recomienda, pero si es lo único que tienes, pues se recomienda hacerlo. De la placa simple de abdomen, ocupas a fuerzas que sea el hito material, pues radiopaco. Entonces esto te complicaría para ver ya sea de cistina o de ácido úrico. También tenemos de la placa simple de abdomen, pues que el paciente va a tener dolor. Entonces, si tiene dolor y no está en una adecuada posición, va a complicar también la interpretación de esta imagen. La TAC, esa sí nos permite, bueno, nos permite saber la ubicación a detalle de dónde están los litos, nos permite también saber la ubicación de los litos, cuántos son, si son muchos o son unos, y la ubicación de los litos, y tienen que regularmente ser litos mayores a 3 milímetros para ser detectados, o sea, tiene un buen rango, y también para la lectura de los diferentes litos que hay. Otro tipo de estudios que hay es la orografía intravenosa descendente. Si los anteriores, lo que decía esta guía un poquito más viejita, lo que les dije ahorita es de la renoureteral, pero esta es una guía un poquito más antigua. Y otras opciones, en caso de que ya se haga la placa simple de abdomen y la ecografía, pueden usar incluso las urografías intravenosas, ya sea descendente, la percutánea se va a valorar y solo en casos donde haya nefrosis, porque esta urografía percutánea nos va a permitir y drenar esta. También es importante mencionar que en la radiografía de placa pues no se puede ver por la hidronefrosis ni otras complicaciones y pues esta es otra de las ventajas de la tomografía. Entonces, de preferencia la tomografía
En salas de urgencias donde a lo mejor no está tan disponible esto, se hace con el ultrasonido, y ya si de plano no hay nada, pues con la placa simple de abdomen. Y ya otros estudios pues son las urografías, pero eso ya queda a decisión de los especialistas si es que lo consideran necesario. Como estudios complementarios, aparte del hemograma y el perfil bioquímico sanguíneo de rutina, aparte con creatinina, valorar los niveles de calcio, fósforo, ácido úrico y electrolitos. Ya vimos esto porque pueden ser factores de riesgo que nos ayudarían a hacernos una idea de qué tipo de material está formado el hito, además del urocultivo. Y bueno, esa solo es una imagen, no puse más imágenes, esta solo es una de una radiografía abdominal, pero recordemos que actualmente pues, la radiografía abdominal no es de las más solicitadas, ¿no? Hay mejores estudios. Ese tipo de cálculos vesicales, y pues aquí, bueno, lo que a mí se me hizo interesante pues es la formación de los litos, que dice que tiene su forma de mina submarina, ¿no? Y también pues viene la medición de a veces el tamaño que es. Pues ya tuvo que ser pues retirado, ¿no? Bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a tener que la mayor parte de los cálculos renales se van a eliminar de forma espontánea. La literatura nos menciona que solo el 10% de los individuos o de los pacientes van a necesitar una hospitalización, y es cuando ya es como tal una litiasis renal aguda. También nos daban como los signos que tenemos que tener para hospitalizar a un paciente, que va a ser el dolor que va a ser intratable, la náusea intensa o con incapacidad para tolerar la vía oral. Cuando hay una infección urinaria o infección renal, pues solo se va a tratar de forma ambulatoria. En caso de que el paciente llegue a nosotros y tenga obstrucción y no tenga datos de infección, solo podemos manejar de manera ambulatoria, y se da un tiempo de observación de 4 semanas para ver si expulsa los litos. Bueno, los objetivos del tratamiento, uno va a ser el control de la sintomatología. Lo que vamos a controlar va a ser el dolor y la sintomatología vegetativa, que va a ser las náuseas o el vómito. Otra cosa que vamos dentro de nuestros objetivos, va a ser favorecer la progresión espontánea de los cálculos. Y pues también al principio del tratamiento, según con el diagnóstico, como nos mencionaba anterior, la localización y el grado, pues se va a planificar el tratamiento. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto al dolor al control del dolor, nos manejaban que por regular se va a utilizar los AINES como primer medicamento para el control de nos decía que esto nos va a ayudar tanto como para desinflamar y para quitar el dolor. También nos decían que esto tenía otro beneficio, que era inhibir la síntesis de eicosanoides y disminuir el flujo renal sanguíneo, por lo cual reducían también la producción urinaria y la presión intraluminal. Dentro de los cuales nos mencionaban que podemos usar el diclofenaco. Se usaba 75 miligramos vía intravenosa, metamizol sódico, 2 gramos igual vía intravenoso, o el ketoprofeno, 100 miligramos. Pueden haber otros medicamentos como la endometacina, que se decía que era muy eficaz en este tratamiento, pero por vía rectal, ya que esto reducía el ingreso de hospitalarios. Y el ibuprofeno, naproxen, también podemos usar. En cuanto a los opiáceos, podemos usar el tramadol. Nos decían que se usaba de 100 miligramos vía intravenosa o intramuscular. Y los anticolinérgicos como la desmopresina intranasal o los inhibidores de COX-2. En cuanto a la sintomatología de acompañante, vamos a usar para los antieméticos, podemos usar ondansetron, que era el más usado, pero podemos usar la metoclopramida. También podemos usar algunos hipnóticos como las benzodiazepinas. La que sigue, por favor. Bueno, primero se usaba un tratamiento expulsivo. Esto solo es para eliminar los cálculos renales, los más pequeños, de forma espontánea. Nos decía que por medio de este tratamiento se eliminaban en un 80% aquellos que fueran menor de 3 milímetros, del 59% los menores de 4 a 6 milímetros, y en un 20% aquellos que fueran mayores de 6 milímetros. Nos decían que para el tratamiento para la expulsión se usaban en mayor medida los alfa-bloqueadores. El medicamento más usado era tamsulosina, y se usaba 0.4 gramos al día, y esto pues se tenía que dividir más o menos en cada 8 horas.
También, bueno, nos decía que también podíamos usar, según para la etiología del cálculo, podemos usar ciertos medicamentos. En el caso de los cálculos del calcio, pues decía que como manejo inicial teníamos que como balancear la dieta, como lo mencionaba anteriormente en la etiología. Pues en el caso de los cálculos de calcio, teníamos que limitar verduras como las espinacas, teníamos que disminuir el chocolate, el té, la vitamina C, y se tenía que recomendar una dieta hiposódica e hipoláctica. Se pueden usar medicamentos como el fosfato sódico de celulosa, ya que se fijaba al calcio y inhibía su absorción, por lo cual también disminuía la calciuria. Y pues esta solo nos mencionaba que no se utilizaba en niños, porque tenía muchos efectos secundarios. Para los cálculos de calcio también podíamos usar las tiazidas. Esto nos decía que como tal no corregía o que evitaba, ¿cómo se llama? Que se formaran más cálculos, sino solo nos ayudaba para la hipercalciuria que iba a haber en el momento. También podíamos usar el halopuridol. Este era con pacientes, sobre todo con nefrolitiasis cálcica, en donde haya una hipercalciuria y cuando esta fuera mayor de 800 miligramos al día. Decía que también se podía agregar el citrato potásico. En cuanto a los cálculos de ácido úrico, decía que teníamos que como ver que el pH del paciente estuviera de 6 a 6.5. También teníamos que recomendar que evitara comer embutidos, mariscos, champiñones y alcohol. Y en este nos recomendaban usar el halopuridol de 100 a 300 miligramos al día. En cuanto a los cálculos por infección, pues nos mencionaba que teníamos que aumentar la diuresis y tratar la infección en un primer paso. Y se podían usar inhibidores de la ureasa, como la tiurea y los ácidos hidroxamínicos. Y se usaba 750 miligramos, igual se iba a repartir en 8 horas. Y se podían usar otros medicamentos de quimiólisis, en los que se usaba sobre todo para los cálculos de fosfato cálcico. Y se podían usar el emiacidin, que esta igual se aplicaba por medio de catéteres uretales directos. Hay otros tratamientos. La que sigue, por favor. Como la litotricia extracorpórea por ondas de choque. Esto lo que va a hacer que va a usar las ondas de choque para fragmentar los cálculos. Actualmente, pues va a ser un método de elección para el tratamiento en la mayoría de los cálculos renoureterales que no se expulsen espontáneamente con los medicamentos que antes le mencioné. Lo que nos va a facilitar es que estos se fragmenten para que después con una terapia farmacológica pues sean expulsados. Y pues su mecanismo como tal va a ser la fractura por compresión. Esto lo va a hacer por grandes presiones positivas, sobre todo en la cara frontal de los cálculos. Después lo que va a ser un astillamiento, una cavitación acústica para después que termine en la fractura del cálculo. Para esto pues teníamos que usar medios de localización mediante se hace el proceso. Podemos usar la fluoroscopía, el ultrasonido, que nos iban a ir como viendo dónde estaban exactamente los cálculos. Y pues las indicaciones para esto, pues esta se usaba casi para todos los cálculos que no fueran expulsados espontáneamente y que hubiera un drenaje adecuado de la vía urinaria. Pues para eso decía que teníamos que también tener en cuenta el tamaño del cálculo, la dureza, el grado de impactación, pero sin embargo era como el más útil para casi todos. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a las contraindicaciones, pues nos decía que teníamos que evitar a pacientes que tuvieran trastornos de la coagulación, que la vía urinaria hubiera una obstrucción y los cálculos no pudieran salir, que el riñón no esté funcionable, que la paciente esté embarazada o que tenga una pielofrenitis en fase aguda. También había otros como efectos indeseables, que decía que podría haber como tal una lesión en la piel a través de estas ondas de choque. Y en cuanto a las complicaciones, podríamos encontrar hematuria. Este iba a ser un efecto casi inmediato y iba a ser como constante mientras estuviera en este tratamiento. Y pues solo nos iba a reflejar que iba a haber un daño parenquimatoso renal producido. Pues después se tiene que quitar.
También puede haber algunas alteraciones funcionales, estas también van a ser transitorias y pues lo vamos a ver por el índice de lesión tubular o glomerular. Esta va a haber una elevación inmediata como reflejo de estas alteraciones, pero en los siguientes días se tiene que normalizar. Las lesiones cutáneas, como les mencioné, pues podemos encontrar equimosis, eritema o edema en la zona donde entró la onda de choque. Puede haber hipertensión arterial posterior a un cólico nefrítico, pues cuando se estén expulsando los cálculos. Y esto es porque puede haber una obstrucción. También nos mencionaban que se puede provocar la calle litiásica o Steintrices, que era la acumulación de pequeños fragmentos en toda la vía urinaria. La que sigue, por favor. En cuanto a los tratamientos endoscópicos, me mencionaban dos, que iba a ser la nefrolitotomía percutánea y la uterorenoscopía. En la primera, bueno, decía que estos dos, pues, iban a ser como buenas, sin embargo, la más utilizada iba a ser la por ondas de choque. Y decía que esta, pues, va a ser, las dos van a ser vías endoscópicas. Y la que sigue, por favor. En cuanto a la primera, que va a ser la nefrolitotomía percutánea, pues esta técnica consiste en el abordaje de la litiasis renal por la litofragmentación, pero pues van a meter vía endoscópica para fragmentar estos litos. Lo que hacían es como igual fragmentarlos a que fueran de mayor tamaño para que después pudieran expulsarlos por la vía urinaria, y en caso de que estos no se pudieran, pues ya empezaba la cirugía abierta. También nos decía que pues este tipo de tratamientos pues nos ayudaban porque había menor mortalidad, ya que en esta pues no había como tal una incisión o que no había problemas de que hubiera una infección. Y además de que pues la estancia en el hospital iba a ser menor. Las indicaciones, pues es cuando la terapia anterior, que es la de ondas de choque, no estuviera resultando bien. En esta se utiliza para litos menores de 2.5 centímetros, en los litos coraliformes, o que estuvieran estos muy duros. En cuanto a la técnica, pues muy resumidamente, como se ve en la imagen, el paciente lo podemos colocar en decúbito prono o decúbito supino. Se hace una punción galicial y pues se va a dilatar la vía por 3, que va a ser la de Aken, la de Apans o la de Olbert. Mediante esto va a ser pues para facilitar como tal la vía urinaria y tener como un buen acceso. La dilatación pues va a ser con guías que van a lograr como el calibre adecuado para esta. Y después se va a usar un líquido de irrigación. Por lo regular va a ser suero fisiológico y solo es para que no se queden como tal los litos. Y ya después sigue la extracción y los drenajes. Igual va a tener sus complicaciones y las va a dividir entre intraoperatorias y posoperatorias. En cuanto a las intraoperatorias, pues vamos a encontrar que igual va a ser la hemorragia, va a ser la perforación del sistema colector por el endoscopio, puede haber lesión a órganos vecinos y el caso en que la persona que lo vaya a realizar no tenga la suficiente experiencia. Y en cuanto a las posoperatorias, pues podríamos encontrar que iba a haber fiebre. También vamos a encontrar hemorragia tardía, que esta puede aparecer hasta los 6 meses, y la estenosis o en la unión pilorenal. La que sigue, por favor. Bueno, en esta técnica, pues también va a ser vía endoscópica, y en esta vamos a tener que va a ser por 3 tipos, que van a ser los rígidos, semirrígidos y los flexibles. En esta las indicaciones pues va a ser para litos menores de 10 milímetros y aquellos que encontremos sobre todo o se va a utilizar más para cuando estén en el uréter medio o distal. Esta igual se va a utilizar cuando la de por ondas de choque no esté funcionando como al 100 o que no haya expulsado todos los litos.
En cuanto a las complicaciones, también vamos a tener las intraoperatorias y las postoperatorias. Y estas se van a dividir en precoces y tardías. Entre las intraoperatorias vamos a encontrar las lesiones de la mucosa, igual puede haber perforaciones ureterales o la abulsión ureteral. Y en cuanto a las operatorias, vamos a encontrar las precoces, que va a ser la hematuria como en las anteriores, la fiebre, el reflujo vesicoureteral, puede haber hematomas, necrosis o fístulas o la estenosis inflamatoria, y en las tardías pues va a ser la estenosis ureteral. La que sigue, por favor. Vamos a encontrar otras técnicas que ya son menos usadas, por lo que les mencionaba que va a haber mayor mortalidad en estas, porque pues hay que abrir al paciente y hay más riesgo de infección. En la cirugía pues abierta, pues esta ya no se va a utilizar y solo se va a utilizar en caso de que los litos sean muy grandes y que por las terapias anteriores no hayan sido expulsados. En cuanto a la pilototomía, pues va a ser, decía que la más utilizada era la de tipo transversal, y igual, de todos modos, se va a utilizar un endoscopio para asegurar el rescate de los cálculos y que estos no se queden atorados en otra área. Y pues en esta, pues solo nos mencionaba que había un riesgo que era el de hepatitis o de otro tipo de infección viral. En la nefrolototomía anatrófica, pues este igual va a ser para cálculos que iban a estar como en lugares muy complejos, o cálculos con forma de astas de venado. Y pues igual con esta pues se tenían que hacer incisiones. Por medio igual se va a identificar en dónde iba a estar y se iba a ir como por la parte posterior para buscar el hito. En la nefrototomía radial, pues esta igual decía que nos iba a dar mayor acceso a los cálices que estén como limitados del sistema colector. Igual se iba a utilizar un ultrasonado para ir localizando el cáliz y los cálculos, y también se iba a hacer incisiones en la cápsula renal para ir encontrando los litos. Y también pues decía que íbamos a tener que utilizar un endoscopio flexible para extraer los fragmentos y no se quedaran ahí. En la nefrectotomía parcial, pues esta decía que se utilizaba cuando los cálculos eran muy grandes, cuando estaba el polo renal muy delgado, y pues sobre todo esta decía que no se tenía que usar cuando había un defecto metabólico, ya que en caso de quitarlos de esta forma, iban o podían aparecer en el riñón contralateral. Entonces, pues en caso de esto, pues no teníamos que utilizarla porque podría ser contraproducente, que después iba a dañar al otro riñón. Y en la uterolototomía, pues esta iba a ser igual por cálculos y que fueran inaccesibles. Igual se tiene que usar la endoscopía para retirar los cálculos. Y pues igual en esto se iba a hacer incisiones. Y pues en esta también decía que teníamos que hacer ligadura de los vasos para prevenir la migración de los cálculos, y se tenía que hacer una incisión a nivel de la costilla 12, por debajo de la cresta ilíaca. Y pues estas, como les mencioné, son menos utilizadas. Sin embargo, pues sí se pueden, en un dado caso que los litos sean muy grandes, usar. La que sigue, por favor. Bueno, aquí les puse una imagen de la guía práctica clínica. Entonces, pues ahí nos dice que si en caso de que llegue un paciente con el cuadro clínico, pues como les mencioné, lo primero es iniciar con AINES. Si el dolor persiste, pues podemos agregarle cloricinato de lisina o tramadol, o incluso morfina si el paciente prefiere que el dolor es muy fuerte. En caso de que este persista, pues entonces ya tenemos que mandar a una valoración en neurología que sea de tipo urgente. En caso de que este disminuya, pues tenemos que seguir evaluando la causa del dolor, si hay una infección asociada, o si hay, si hay, en caso de que haya una obstrucción, pues tenemos igual que ver de qué tamaño son, y dependiendo si son, hay condiciones especiales, como está en el cuadro de arriba, que es, haya una hidronefrosis infectada, que sean menores de 20 localizados, o que ya tenga antecedentes, o que el paciente curse con hematuria, pues te manda a una valoración urgente. En caso de que no, se va a dar una terapia expulsiva con tamsulosina, como les mencioné. Y pues en dado caso que se empieza a controlar el dolor, pues se tiene que mandar a consulta externa o mandar a su casa y pues darle una observación. En caso de que disminuya, pues debemos solo mencionarle al paciente que en caso de que otra vez se agudice, pues tiene que regresar. Y si no, pues ya se da, o sea, queda ahí el tratamiento.
La que sigue, por favor. Este cuadrito se los puse porque también nos dice cuál es el tratamiento más adecuado según el tipo de litiasis renal. Entonces, pues en el tipo 1, pues nos dice que es la por ondas de choque. En el tipo 2, pues decía que pues primero se tenía que hacer por ondas de choque y se puede hacer la colocación de una endoureteral simple. Y pues ya en un caso 4, pues ya se usaba la cirugía abierta, pero ya cuando, como les mencioné, pues los cálculos eran de mayor grande y ya había una alteración morfofuncional del riñón o de las vías urinarias. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a las complicaciones, tenemos que mencionar primero las locales, que estas generalmente van a ser la irritación, la obstrucción y la infección. La infección regularmente se va a presentar en el 80 al 90% de los casos de los pacientes con litiasis. Bueno, en cuanto a la existencia de litiasis ureterales, estas van a generar como complicación lo que es el hilio paralítico. Y bueno, ante la presencia de lo que es obstrucción e infección, estas nos van a generar lo que puede ser una pielonefritis crónica, que esta puede evolucionar incluso aunque se haya retirado el cálculo a una atrofia renal. Y si tenemos lo que es la infección renal crónica y cálculos, pueden llevar a una enfermedad crónica, como puede ser lo que es la pielonefritis santogranulomatosa. Y bueno, si tenemos un proceso obstructivo persistente, vamos a encontrar cambios secundarios como lo que es la hidronefrosis y la hidropionefrosis, que estas pueden llegar a un grado de destrucción del parénquima renal muy importante y también a un grado de infección muy importante que va a ser necesario lo que es la nefrectomía para lograr la curación del paciente. También la presencia de cálculos en la pelvis renal o en el riñón van a provocar una irritación crónica que está señalada también como génesis de lo que es el carcinoma de células escamosas del urotelio. Y bueno, esto se demuestra porque en el 48% de los casos de estos carcinomas se ha encontrado como antecedente lo que es la litiasis. Y en cuanto a la vejiga, la presencia de cálculos en esta va a provocar lo que es una inflamación crónica de la pared del urotelio, que puede dar lugar a lo que son metaplasias epidermoides o glandulares. Y bueno, por esto se considera que los cálculos son un probable agente etiológico del cáncer epidermoide o de un adenocarcinoma. Y por último, en cuanto a cálculos en la próstata, podemos encontrar una prostatitis crónica bacteriana como complicación, que esta puede ser una causa también de que se formen abscesos prostáticos. La que sigue, por favor. Y ya para terminar, vamos a hablar un poco de la prevención. Iniciando con la prevención primaria, vamos a encontrar lo que es la promoción de la salud, que tenemos que educar a la población para que se eviten los factores de riesgo, que pueden ser como el ayuno prolongado, la deshidratación, la inmovilización prolongada, el uso crónico de fármacos que dan lugar a formación de cálculos urinarios. Y bueno, también hacer campañas para educar a las personas que tienen padecimientos que puedan favorecer lo que es una litiasis, para que ayuden, para que busquen ayuda médica o atención médica. Y bueno, en cuanto a la protección específica, tenemos que realizar el diagnóstico y tratamiento temprano y oportuno de los padecimientos que pueden ser generadores de litiasis. Corregir algún defecto congénito de las vías urinarias que puedan producir lo que es la obstrucción, o una extirpación pronta de cuerpos extraños de las vías urinarias, así como evitar una permanencia prolongada en sitios de temperatura elevada y trabajo físico exhaustivo. Se debe evitar la inmovilización prolongada, vigilar los hábitos alimenticios del paciente que tenga alto riesgo para tener lo que es la litiasis. Y pues se deben evitar la deshidratación, limitar el uso de
de medicamentos que también puedan ser causantes de litiasis y pues tener también un tratamiento oportuno en infecciones urinarias. La que sigue, por favor. Y como tal, la prevención secundaria, pues sería lo que es el diagnóstico temprano, que es, se realiza mediante todos los estudios que ya nos comentó mi compañero Manuel y un tratamiento oportuno al manejo de las alteraciones causadas por los cálculos, que también ya nos comentó mi compañera Miriam. Y pues en una prevención terciaria sería la limitación de la incapacidad, que es tratar las infecciones que estén producidas por la litiasis, dar una dieta especial para para que no se favorezca la formación de nuevos cálculos, corregir los padecimientos etiológicos como pueden ser la gota, el hiperparatiroidismo o alguna etiología secundaria. Y bueno, también en cuanto a la rehabilitación, pues llegar al grado de llevar a cabo una diálisis peritoneal intermitente, hemodiálisis crónica o incluso un trasplante renal. La que sigue. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte.